Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Academia CIDI. Mi nombre es Agustín Angeramo. Es un gusto saludarlos nuevamente. Antes que nada, queríamos pedirles disculpas. Recordando el pasado 17 de julio intentamos realizar este mismo webinar y tuvimos problemas técnicos que tuvimos que suspenderlo, pero por suerte hoy podemos repetirlo. Lo tenemos también grabada a la charla del día de hoy por si surge cualquier eventualidad, así que por esto también le queremos agradecer especialmente al doctor Rubén López, que no solo tuvo la gentileza de hacer la charla, sino también de grabar esta charla por cualquier cosa y la disposición de que hoy Rubén esté dándola nuevamente en vivo, que eso sin dudas va a enriquecer la charla por si para contestarnos todas las dudas que vayan surgiendo hoy en el chat, que les recuerdo que van a poder ir haciendo esas preguntas en el chat hoy, en el día de hoy. El tema que vamos a ver es puntos claves para la selección de drenaje, que es algo que es un tópico fundamental en el día a día de todo radiólogo intervencionista, así que va a estar muy interesante. Y este webinar, les recordamos, está auspiciado por Argon, así que les agradecemos a ellos también por acompañarnos, por el apoyo que nos han dado. Y ahora sí, ya para dar inicio a este webinar, tengo el placer de presentar al doctor Rubén López, conocido radiólogo intervencionista en Suiza. Así que bueno, que hoy nos va a contar un poco sobre estos puntos claves para poder seleccionar bien los drenajes. Rubén, Bueno, muy buenas noches. Ya estamos aquí. ¿Están viendo la pantalla ya con la primera slide o todavía no? estamos viendo la que tiene CIDI con sesión Ya patrocinada y patrocinada. Bueno, pues aprovechando también agradecer a Argón que está auspiciando estos webinars junto con la parte científica en la que colaboramos la Academia CID y todos sus miembros. Un placer siempre trabajar juntos. Y el día de hoy, como ustedes se acuerdan, vamos a hablar de los drenajes percutáneos o de varias cosas, no solamente de drenajes, indicaciones. Es un programa muy rico. El título que le puso la compañía fue Puntos claves para la selección de drenaje, pero más que puntos claves para la selección es un panorama en la utilidad de estos materiales. Ujú. ¿Cuáles son los objetivos el día de hoy? Nos vamos a ir bastante rápido porque hay mucho que ver. Los objetivos, el primero para mí siempre es el que siempre les he dicho. Yo quiero ser muy didáctico con ustedes porque si soy didáctico ustedes van a aprender y ese es mi objetivo. Como pueden ver esta hojita que está aquí, el otro día se los manifesté, les dije que esta la hizo una amiga mía, la doctora Garza de Albuquerque. Ella le explica a sus pacientes de esta forma, hace estos dibujos y les dice, mire, le voy a hacer esto, le voy a poner un drenaje o cualquier cosa, un TIPS o una PTCD o cualquier cosa. Y ella hace sus dibujos, lo hace y les explica de forma didáctica. Y como pueden ver aquí, está en una apendicitis complicada, se le hizo un absceso, el paciente no se podía operar en ese momento y le pusieron un drenaje, pero curiosamente era este del de argón, un drenaje de este color muy bonito que tienen, que son color turquesa. Y bueno, pues así fue como ella les explica. Y por eso a mí me motivó poner esta imagen para decirles que es el objetivo principal, que aprendan a través de una cosa didáctica. Y lo segundo del objetivo segundo es dar valor a una intervención que ha sido siempre muy infravalorada. ¿A qué intervención me refiero? A la colocación del drenaje, porque el drenaje siempre se lo damos, o normalmente es así típico que el residente o el estudiante de intervención o alguien aprende poniendo drenajes. Y claro, poner drenajes suena sencillo, pero no lo es. Y al final, si ustedes se dan cuenta, el poner un drenaje de una forma correcta, que el drenaje funcione, que el drenaje alivie a un enfermo, tiene un impacto impresionante porque reduce mortalidad, obviamente. Si pones un buen drenaje, el paciente no se va a morir infectado. Pero segundo, puedes ganar mucho dinero o el hospital gana dinero y la sociedad porque envías al paciente rápidamente a casa. Es decir, es una técnica que realmente a veces ni sabemos el seguimiento del drenaje, el paciente se lo arranca o lo quitan antes de que tú lo quieras. Entonces hay que darle el valor a esta técnica. Y por eso, pues vamos a hablar de un montón de puntos. Esta es la agenda que tenemos el día de hoy, ni siquiera se las voy a leer para irme directamente. Y vamos a arrancar entonces un poco con las indicaciones.
¿Cuándo ponemos un drenaje? Lo típico, pues sabemos, ¿no? Tenemos una colección, llámese un absceso, llámese un bilioma, llámese un seroma, etcétera. Le vamos a poner un drenaje para drenarla. Como su nombre lo dice, drenaje, drenar. ¿De acuerdo? Pero no solamente es eso. También los drenajes sirven para meter cosas, para meter medicamentos, por ejemplo. Hay colecciones que son recidivantes, que se forman, por ejemplo, un seroma después de una operación de cirugía plástica o los linfoceles, por ejemplo, y entonces hay que esclerosarlos. Y para poder esclerosarlos repetitivamente, no se necesita puncionar 20 veces, sino se le deja un drenaje y el paciente va y viene durante varios días y se le instilan medicamentos, alcohol, etcétera. Entonces ya vieron que las indicaciones de un drenaje ya son por lo menos dos. Y nosotros hemos expandido indicaciones, ya hablaré de esto del tratamiento de fugas más adelante, tocar un poquito este tema. Entonces el drenaje que no nada más es un material para un solo uso, sino para muchos. Es un material extremadamente polifacético, polivalente. Vamos a hablar ahora sí de la anatomía cuando ponemos un drenaje. En la anatomía, bueno, yo la dividí sencillita, ¿no? Tenemos el tórax, el abdomen y el sistema musculoesquelético. ¿Por qué? Porque en la cabeza pues es difícil poner un drenaje, ¿no? En el cráneo no ponemos casi drenajes, en el cuello es raro, pero se pueden también llegar a poner, pero habitualmente los ponemos en estas tres regiones. El tórax es obvio, pues nada más tienes la cavidad de la pleura y el mediastino, punto. Pero en el abdomen ahí es donde se complica la cuestión, ¿no? Tórax, abdomen y sistema musculoesquelético. Es importante saber la anatomía para poner un drenaje porque de eso dependen un montón de cosas. Depende que funcione bien, depende que no se formen complicaciones como una fístula, depende que no se disloque, etcétera. Y entonces es muy importante saber esta anatomía. Vamos a arrancar entonces. En abdomen es básicamente lo que les quiero explicar. En abdomen siempre tenemos, ustedes se acuerdan, le llamamos el compartimiento peritoneal, ¿no? El compartimiento peritoneal. Pero esto nada más es una parte, ¿no? El peritoneo se divide en varios subcompartimentos. Este vendría siendo el peritoneo como tal, el compartimiento intraperitoneal, pintado en azul, en donde se encuentran pues todos los órganos, ¿no? El estómago, el hígado, el vaso, los intestinos, etcétera. Pero después tenemos otro compartimento que está por detrás, bueno, decimos por detrás, pues, se llama el retroperitoneo, que es este, que incluye pues obviamente los grandes vasos, los riñones, etcétera, pero que el nombre es un poco confuso porque entonces, bueno, el retroperitoneo habla de que sí, o sea, está en la parte trasera, pero también hay órganos que se pueden meter un poquito hacia adelante. Y todo esto que estamos viendo se encuentra también envuelto por una tercera capa, aquí lo pueden ver muy bien, el retroperitoneo en amarillo, muy bien demarcado por la fascia de Gerota aquí, con el colon en la parte del ciego, esta parte de los grandes vasos peritoneal, de la cavidad retroperitoneal. Así lo pongo en azul. Pero todo esto les mencionaba está envuelto en una hoja que viene siendo esta parte azul turquesa que les puse, que es el peritoneo parietal. Y también es importante porque muchas veces las colecciones ni se encuentran en el peritoneo como tal, ni en el compartimiento retroperitoneal, sino que se encuentran por arriba, entre el músculo y el peritoneo visceral. Entonces, todo eso es muy importante conocerlo. ¿Sí? El que conoce eso entonces ya va a tener ganado. Entonces, esto es importante, por ejemplo, para las vías de acceso posquirúrgico, pues lo más importante es entrarle por esta vía, ¿no? Por la vía transperitoneal. Pero si tú tienes también una colección que se encuentra muy detrás, pero todavía es retroperitoneal, no es ideal entrarle por detrás porque vas a pasar por el retroperitoneo, sino tienes que hacer todo el camino, por largo que sea, o tratar de pasar por un camino largo para llegar ahí. Ajá, para no contaminar este compartimento trasero, porque si tú tienes infección en uno de los compartimentos, está protegida en cierta forma de la diseminación a otros compartimentos. Entonces, no es recomendable pasar por el retroperitoneo hacia el peritoneo y viceversa. Ujú. Como lo sabemos, no puedes pasar por el tórax para drenar un absceso en el intestino, por ejemplo. Hay excepciones, ya las vamos a ver, ¿eh? Porque también hay excepciones, ya se los voy a decir. Bueno, esta es una gráfica que pues se me hace que los va a confundir un poco más, pero en resumen, cuando entres al tórax, entra por el tórax, cuando entres al peritoneo, entra por el peritoneo, y cuando entres al retroperitoneo, procura entrar por detrás por el retroperitoneo. Y no hagas estas conexiones porque vas a crear fístulas, vas a crear problemas, se pueden crear complicaciones. Vamos a empezar a ver ejemplos. Esto es clínico, 100%.
Este era un paciente que claramente tiene esta colección. Cuando se le dio el contraste, bueno, no se ve muy bien, pero tenía un enhancement. Aquí lo podemos ver, un poquito el enhancement de la parte posterior de la pleura y aquí. Y obviamente el paciente se volteaba. Ese es otro signo que les voy a poner. El paciente cuando se entra al tórax, por lo general, se pone el paciente de lado o se pone el paciente. Y era una colección, un empiema, se quedó en la parte de arriba. Obviamente estaba encapsulado esto. ¿Cuál es la vía de acceso en este caso? Pues la vía transtoracal por las costillas. Aquí tienen la aguja entrando, la guía, etcétera, y el drenaje bien colocado. Ya entra un poquito de aire, obviamente, no hay ningún problema. Se va a expandir de nuevo eso porque el objetivo es sacar esa pus, ¿no? Ese es el abordaje transtoracal. Después tenemos el acceso intraabdominal, el transperitoneal, ese que ya dijimos que es uno de los más comunes, ¿no? Paciente con estatus NAG, colecistectomía, después, perdón, después de colecistectomía, aquí puede, sí son derrames pleurales, tiene una colección en el lecho vesicular y una reacción peritoneal muy característica de estas formaciones. Y pues por dónde vamos a entrar. En este caso puede llegar a ser una excepción, ¿sí? Podríamos entrar como la PTCD, pero es mejor no entrar por ahí, sino por la vía transperitoneal. ¿Por qué? Porque si entramos por la vía intercostal y tenemos un absceso lleno de pus, podremos causar un empiema, una fístula al tórax. Entonces, este es mi mensaje, o sea, traten de entrar. Ya vieron que aquí hay unos vasos sanguíneos. Obviamente hay que evitarlos, obviamente hay que tratar de ver la ventana por la donde no están esos vasos, pero hay que entrar por ahí y siempre hay un camino. Y si no hay un camino, lo creamos con los diferentes métodos de protección que ya veremos más adelante. Tercer acceso, el acceso. Aquí tienen un paciente que tiene enfermedad poliquística, renal y hepática y en un momento dado nos dijeron que tenía uno de los quistes renales, estaba infectado. Yo no sabía ni cuál era, pero alguien me dijo, mira, este es por tal y cual característica. De boca, bueno, de panza, como le quieran llamar, y entramos por la vía retroperitoneal, en este caso de lado, no evitamos un poco entrar por la espalda porque eso es un poco incómodo a la hora de dormir al enfermo. Todos esos factores hay que considerarlos, ¿sabes? El paciente es unas complicaciones y por donde va a ser más cómodo para el enfermo. Entonces, en este caso decidimos entrar por el retroperitoneo, por la parte lateral y le drenamos ese y realmente salió pura pus en ese, me recuerdo de ese caso. Y aquí lo tienen muy bien, ¿no? Ya un drenaje 10 French que le colocamos muy bonito. Otras colecciones, por ejemplo, las colecciones del psoas. Esta es una colección de un paciente que tenía una enfermedad inflamatoria inmunológica, reumatoide, y hizo un absceso del psoas, entonces entramos por la musculatura y por detrás. Aquí, ojo, no estamos entrando al peritoneo, estamos entrando al sistema musculoesquelético, como se los mencioné. Entonces el retroperitoneo está acá. Está separado por estas fascias, está aquí los grandes vasos, pero esto es un drenaje que se colocó en el sistema musculoesquelético. Pareciera que está en el retroperitoneo, pero no lo es en el músculo psoas, ¿ok? Y entonces entras también por detrás. Aquí, si no hay duda, pues tienes que entrar por acá porque la cresta ilíaca te lo impide o los intestinos. El acceso intraabdominal, pero extraperitoneal, vamos a verlo. El acceso intraabdominal, extraperitoneal es este que yo les mencionaba. Aquí tenemos un paciente que no recuerdo porque también era una enfermedad o si no es el mismo que le puse el drenaje el previo. Este paciente tenía múltiples abscesos aquí en el músculo iliopsoas, aquí detrás del músculo rectus abdominus, del rectus abdominal, pero como pueden ver, traspasar o no se pueden pasar con el drenaje y dices, ya lo puse hasta abajo. No, hay que meter el drenaje justo donde tiene el ventral y el posterior. Ajá. Y no me pasé. Fíjense cómo aquí ya está haciendo una especie de protuberancia, empujando el peritoneo parietal. Y finalmente, pues pones tus drenajes, ¿no? Uno más delgado aquí ventral, porque era más chiquito el absceso, y uno de más calibre en el segundo. Y bueno, el paciente resolvió muy bien, ¿no? Acceso transgluteal. Ese es otro tipo de acceso muy interesante. ¿Para qué usamos el acceso transgluteal? Este es típico y característico de pacientes que tienen operaciones pélvicas o de recto, sobre todo en el recto cuando hay, por ejemplo, una diverticulitis que quitan parte del sigma y hacen una anastomosis a nivel de colon descendente de las anastomosis y no queda de otra más que entrar por detrás. No puedes entrar, bueno, podrías entrar por delante, pero venimos un poco a lo mismo, ¿no? Hay que tratar de evitar
lesionar o evitar otros compartimentos. Entonces aquí típicamente se entra por el glúteo y al lado del recto, como pueden ver, el recto se encontraba de este lado. Ya volteamos al paciente, le metimos bueno, primero la aguja, yo entro siempre con técnica de Seldinger y finalmente el drenaje con una buena dilatación que yo les estaba comentando. No todo lo hago así y tampoco les exijo a ustedes o nadie les puede exigir si no hay de otro camino que tengas que pasar o bien por el tórax o por el retroperitoneo para entrar al peritoneo, pues ni modo. El chiste es drenar el absceso, pero se prefiere que no. Pero hay excepciones. Miren, por ejemplo, este es un paciente que tenía este pequeño absceso por debajo del hígado. Ujú. Estaba entre el retroperitoneo y subhepático después de algún procedimiento quirúrgico que le hicieron, no me recuerdo qué. Y obviamente aquí podríamos entrar, ustedes podrían decir, pues podrías entrar de aquí directamente, pero si yo entro por aquí, observen que esto está limpio, aquí hay retroperitoneo. Entonces yo no quise entrar por el retroperitoneo, pero me acordé, dije, a ver, si cuando hacemos la PTCD entramos al hígado por intercostal, pues quiere decir que una parte de la región intercostal no es todo pleura, debe de ser un poco la musculatura del diafragma por la que sí podemos entrar. Entonces, en este caso lo que hice fue entrar por el último receso intercostal, entré hacia abajo sin tocar el retroperitoneo y metí mi aguja justamente en la parte donde estaba el absceso y de ahí lo drené. Vean que sin tocar retroperitoneo, como pueden ver, pero entramos a decir que no mientras drenen ese absceso. Uno de los mensajes, otro de los mensajes a seguir es que si tú vas a pasar por puede dejar el drenaje 5, 10 días, una semana, pero si tú pasas por esas cavidades, esas colecciones, trata de sacarlo rápido para que no hagas una fístula. ¿Entendido? Otra excepción, bueno, ¿no? Este es un paciente que tenía una colección, realmente después aquí pueden ver el páncreas, se hicieron una pancreatectomía e hizo una insuficiencia y después, bueno, pues se le salió aquí el contraste a la hora de darle un poco de contraste con la anastomosis. Era claramente retroperitoneal, ventral, al lado de los grandes vasos y pues obviamente es muy difícil entrar por detrás, o sea, aquí está la vena cava, aquí está la aorta, etcétera, no se puede. Aquí no nos queda de otra, el paciente o se opera, que ya estaba operado y nadie lo quiere operar, o bien le entras, pero por algún lado. ¿Y por dónde entramos? Pues aquí ni modo. Tendrías que entrar por intraabdominal, pasando por todos lados, drenar. Por suerte era una colección pequeña, la drenamos y en poquitos días aquí le metimos contraste y vean cómo se opacificaba nuevamente el asa de intestino de la anastomosis. Y aquí, como les mencionaba yo, perdón, el drenaje se colocó y se sacó pues, a los 2 o 3 días cuando ya no había nada de colección. Esas son un poco las excepciones que hay, pero por favor respeten o traten de respetar esas líneas primero que les di, ¿no? No contaminar compartimentos, etcétera. Finalmente, bueno, aquí hay otro ejemplo, bueno, uno más por las costillas para un hematoma subhepático, etcétera. Hablábamos entonces de las indicaciones. Me voy a regresar para enseñarles el último caso. La última indicación que yo les pongo aquí es el tratamiento de las fugas. Y el tratamiento de las fugas es algo que hicimos, un trabajo que se hizo hace, ¿cuándo fue? Pues hace como 2 o 3 años, en el cual los cirujanos hepatobiliares de nuestro hospital a veces tenían esa complicación, ¿no? Anastomosaban, esto es el hígado, bueno, apenas se puede ver porque está levantado y ese es el ducto hepático que lo anastomosaron a un asa de intestino. Aquí está el diagrama, la llamada ¿cómo se llama? Anastomosis hepatobiliar, ¿no? No, hepatobiliar no, bueno, Hepático hepatointestinal. yeyuno anastomosis. Exacto, hepatoyuno anastomosis. Disculpen, pero a veces en términos técnicos se me revuelven un poco los idiomas. Aquí está el diagrama. Y lo que podía pasar es que a veces tuvieras un orificio. Entonces, ¿qué pasaba cuando tenías un orificio? Pues empezaba a salir la bilis y se generaba un bilioma. Entonces, para esto nosotros dijimos, bueno, el paciente ya no lo iban a operar nuevamente. Y todo el mundo lo que hace típicamente es le pone un drenaje biliar. Pero el drenaje biliar, como ustedes recuerdan, siempre está lleno de hoyos. Entonces, también hay hoyos aquí en el trayecto. Y entonces, si tú drenas la bilis se va a salir por los hoyos. Lo que nosotros hicimos entonces, aquí tienen el ejemplo ya bien puesto en vivo, las dos en las ramas, la rama izquierda, la rama derecha, la anastomosis bien pegada aquí al intestino y el orificio por donde se sale el medio de contraste, o en este caso pues el contenido biliar. Y después nosotros pusimos dos drenajes modificados
y a las 6 semanas, 4 a 6 semanas, ya estaba todo cicatrizado y bien hermético. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos modificar estos drenajes. Era un drenaje de un absceso, no era un drenaje biliar, en el cual creamos orificios proximales que venían en esta parte, en la parte de las ramas biliares. Después creamos esta parte, no la tocábamos para que fuera la parte de sellado, la parte donde estaba el orificio y creaba un puente. Y finalmente, pues la parte de acá abajo que llegaba acá, como la pueden ver, a la asa intestinal. Y así creamos una especie de exclusión del orificio del daño de la anastomosis. Entonces, pues para eso sirven también los drenajes. Los drenajes sirven para modificarlos, los drenajes sirven para utilizar tu mente y que no tengas fronteras en los tratamientos. Puedes usar los drenajes para mil cosas. Usa tus tijeras, córtalos, modifícalos, etcétera. Solo que no se le queda una parte adentro. Muchas veces nosotros a la hora de estar cortando y haciendo los orificios ya sabemos cómo hacerlos ahora, pero a veces nos quedaba muy frágil el drenaje y pum, se rompía un poco, ¿no? Entonces había que saber cómo hacerlo. Pero es importante que sepan que se pueden utilizar los drenajes para mil cosas. Eh, bueno, el intervencionista siempre ha sido muy innovador. Hasta aquí, no sé si quieras, Ausín, hacer una pequeñísima pausa con alguna pregunta o algo. Rubén, quería consultarte. Vi ahí algunos drenajes bastante complicados. Al momento de que decidís retirarlo, ¿lo haces clínicamente o decidís hacer algún control por imagen? Claro, las dos cosas, o las tres, o las cuatro, o las cinco que voy a explicar más adelante. Te lo Ah, voy a explicar listo. más adelante súper Sí. detallado. Ujú. Sí, seguimos, seguimos. Y a ver, acá hay Sí. una pregunta en el chat. En tu práctica, ¿qué porcentaje de drenajes abdominales haces guiado por eco, por ecografía o por radioscopía? 99% por CT, 1% por sonografía. Tiene que ser muy grotesco el absceso para que yo haga por sonografía. Porque es que, miren, realmente eso sí tiene que ver un poco con la sociedad en la que vives. O sea, yo no es por nada, pero los cirujanos son los que yo trabajo tienen muy pocas complicaciones y cuando tienen una veces yo sé que pues, el paciente tiene que esperar y ya llega reventándose. Entonces ahí pues, por sonografía puedes entrarle, ¿no? Pero claro, las musculoesqueléticas se pueden abordar por sonografía, pero como la pregunta era para las intraabdominales, la Para las mayoría, abdominales. exacto, la mayoría se hacen por CT o yo las hago por CT. Y también para no Bien. lesionar órganos, porque muchas veces están en el intestino de por medio, ¿no? Bueno, vamos a Y seguir. otra de las consultas que hacen, Rubén, es si una vez que pones un drenaje, haces algún lavado con solución fisiológica o algo dentro del absceso o antibiótico o algo o nada, por el drenaje, ¿eh? Rara vez. El paciente, como ya lo habíamos mencionado, normalmente ya están cubiertos con antibióticos. Entonces, instilar antibióticos lo hago muy poco, casi nunca lo he hecho. Lo que hago, ya lo van a ver y se los voy a explicar, es drenar el absceso lo más que puedo al principio. Entonces, no lo lavo, se lava nada más el drenaje para que no se tape, pero yo no le meto más líquido al absceso, porque pues igual también meter mucho líquido puede que lesiones estructuras, ¿sabes? O que la contaminación por la presión del líquido se pase a otros compartimentos o se extienda. Entonces, por eso no lo hago. Eso lo voy a explicar un poquito también más adelante. Ok. Y entre Seldinger y Trocar, Ahora lo voy a explicar. Si me permites, también. Listo, seguimos ¿no? entonces y ahí vamos a ir Sí, respondiendo. exacto. Bueno, ¿cómo se prepara estos procedimientos? Vamos a saber que estos procedimientos son súper importantes. La preparación es el mismo cuidado y el mismo. Soy muy meticuloso cuando voy a preparar un drenaje, ¿no? Primero lo veo yo. Antes de hablar con el enfermo, me veo el caso clínico yo, no al revés. Primero yo veo el procedimiento, veo las imágenes, como ven, reviso el caso clínico, qué le pasa al paciente, cómo lo operaron. Las imágenes tienen que ser súper frescas, porque pues, no me voy a esperar sorpresas, ¿no? Tienen que ser de un día antes o del mismo día y ya después coloco el drenaje. Nunca, es raro que yo coloque un drenaje porque no tengo tiempo, pues, pero es raro que hacen el CT y ya le pongo el drenaje ahí mismo tiempo. Desafortunadamente conmigo no funciona así, pero bueno, no tardo más de 24 horas. Estudio las vías de acceso, como ya lo vieron, qué posición voy a poner a mi enfermo y qué técnica de anestesia supongo que voy a utilizar, ¿no?
Al mismo tiempo ya sé qué materiales voy a poner, ya sé que voy a usar un 8 French o un 10 French o un 14, etcétera, y ya sé qué voy a hacer con Seldinger o ya sé qué voy a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, la preparación inicia antes de hablar con el enfermo y la preparas bien y ya te haces mentalmente una estructura de tu intervención, ¿sí? Después vas y preparas al paciente. Ojo, preparas tu intervención primero y después preparas a tu paciente. Y eso es real, o sea, tú vas a preparar al paciente para la intervención. No es nada más como está este señor aquí diciéndole, mire, se le va a hacer esto y lo otro y usted fírmele. No, eso es obviamente el consentimiento informado, que todo el paciente pues, lo va a firmar 100%, pero ahí le vas a explicar al paciente, mire, usted tiene un absceso y necesita que se le drene. Yo soy la persona que lo va a hacer. Es una especie de operación, pero no llega a tanto, es con anestesia local o si usted no lo quiere así, pues lo podemos dormir, etcétera. Entonces, ¿para qué nos sirve preparar al paciente? No solo para ganar la confianza de él, sino porque también le vas a explicar cosas determinantes. Le vas a decir, mire, en determinado momento le va a doler. Punto, cuando yo le ponga la anestesia, hay un piquete. Segundo, cuando yo dilate, por ejemplo, le puede llegar a doler. Tercero, cuando X cosa, ¿no? Entonces, el paciente está preparado y no se va a mover ni te va a brincar de la mesa y esto es crucial. O sea, créanme que yo todos los drenajes que pongo entran como mantequilla y los pacientes se van felices porque están traumatizados de lo que les hizo un cirujano y cuando llegan conmigo llegan ya traumatizados y se van así, pero felices. Dicen, no, es que gracias, o sea, era lo que usted me explicó era lo que pasó y no sentí nada. Es más, póngame otro. No tanto así, no, ¿verdad? Pero bueno, más o menos así es la cosa, o sea, de interesante. Ve sus pruebas de coagulación, etcétera. Bueno, eso entra dentro de lo demás. Y hablando con el enfermo, tú te das cuenta del grado de ansiedad que él tiene y si va a tolerar por el tiempo que tú te puedas llevar en colocar ese drenaje, si va a tolerar que lo hagas en anestesia local o que de plano le llames al anestesista y le digas, ¿sabes qué? No voy a abortar un procedimiento a la mitad, sino que de entrada ya inicio con mi anestesista. Y pasa perfecto. Y es lo que les explicaba, los momentos del dolor aquí. Le vas a decir al enfermo en tal y cual momento, y eso grábenselo, anótelo en una piedra y lo ponen ahí en la intervención. Anoten seguramente no van a pasar ustedes ningún problema ni van a traumatizar a nadie porque el paciente ya lo va a saber. Le van a decir cómo respirar, que deje de respirar en ciertos momentos, etcétera. Y lo más importante después es decirle, y ya no se vaya a jalar el drenaje, porque cuando ya se lo puse, usted va a ir a la estación, va a dormir, ya va a empezar a caminar, ya va a sentirse mejor, entonces cuide la manguerita que trae colgando. Eso ya depende de usted. Fíjense cómo son un montón de aspectos, sin número de aspectos súper importantes. Entonces, por favor, no los pasen por alto, hagan clínica y después hagan su intervención. ¿Cómo pongo yo? Y era la pregunta un poco, ¿no? ¿Cómo pongo yo, pues, el drenaje o las técnicas de implantación? Pues hay sonografía, obviamente, también los musculoesqueléticos, etcétera, algunos abdominales los pongo, los pleurales, 80% los pongo por sonografía con el paciente sentado, pero un gran porcentaje de los drenajes intraabdominales y retroperitoneales y pélvicos los pongo por CT, ¿sí? Es el método, es más fácil, es más certero, vamos a decir, se evitan menos complicaciones. Y bueno, por tomografía decíamos. Y esto es como yo lo hago. Esta no es mi foto, pero es una foto bueno, de la web, en donde se ve exactamente lo que nosotros hacemos. Y así quiero que lo hagan ustedes. O sea, que tengan el tomógrafo estéril o lo más estéril, por lo menos los guantes estériles, una máscara y un campo estéril. Y háganlo con la llamada CT fluoroscopía, ¿no? CT fluoroscopy, que es que tú vas inyectando o vas metiendo la aguja y vas viendo con el pedal, le das un corte y él te hace una espiral y pequeña o un giro nada más del gantry y te van a salir varias imágenes en donde tú vas viendo cómo va el trayecto de tu aguja. ¿Por qué quiero decirles que hagan esto? A lo mejor estoy diciendo para muchos una tarugada, una estupidez, porque pues eso ya es estándar. Pues no, no es estándar. Ahí les voy a poner las fotos en mi hospital, no fui yo, un colega, pero fíjense. Hicieron la planeación, metieron al enfermo, como pueden ver, pues más o menos estéril no era, pero pues limpio, pues por lo menos estaba bien, ¿no? Y él ya hizo su intervención, ya la estaba planeando, a pesar de que tiene sus monitores y todo aquí bien puestos,
Su guía es el técnico que le dice, ahí va bien, ahí va derecho la aguja y hasta se agacha un poco y él ya la clava. ¿Qué pasa? Después ya ahí la mete, el láser pues no le sirve para nada, yo no sé para qué le sirve. Se sale de la sala, como pueden ver, no tiene ningún chaleco de plomo ni nada. Se sale, hace una espiral, controla, ve que está bien o que está mal, se regresa, la vuelve a poner. Eso no es de hoy. O sea, si alguno de ustedes sigue haciendo la técnica de que hace una espiral, me salgo, cierra la puerta, vuelve a entrar, etcétera, plantéense cambiar la técnica, porque la otra que yo les mostré al principio, además de ser más efectiva, es súper rápida. Y es mucho mejor, el enfermo no va a sufrir, no se va a cansar y ustedes no van a cansar al personal, ustedes lo hacen mejor, ¿saben? Entonces, yo sé que a lo mejor dije una burrada, pero si hago una encuesta, seguramente un gran porcentaje de los que me están escuchando han aprendido de esta forma. Y esa no es la forma, hoy en día no es la forma, ¿sí? Entonces lo mostré un poco pues para relajar, pero también con un mensaje de cuidado, no lo hagan más así. ¿Cómo se hace la técnica de implantación? Hay varias técnicas. Una es, por ejemplo, cuando pinchas directamente con el drenaje, con la cánula de metal y la punta ya puesta, es la técnica de punción directa, pinchas la colección. Esta la reservo para colecciones muy grandes donde no tienes nada que lesionar, ni un vaso sanguíneo, ni una asa de intestino, etcétera, o que también pues no hay mucha fibrosis que te puedas llegar a pasar y perforar más dentro, ¿no? Casi nunca la uso. Mi tip para esta técnica es hagan un corte en la piel bastante grande porque la resistencia más grande está en la piel y en el tejido subcutáneo. Entonces, si ustedes están empujando muy duro porque no cortaron la piel, ¡pum!, se van a ir en bayoneta y van a perforar algo. Entonces, si van a usar esta técnica, la punta del metal un poquito, 1 centímetro, 2, y después ya meten el drenaje. No metan todo ahí 5 o 10 centímetros, un poquito nada más. Pero si no quieren hacer esto, no lo hagan, no están obligados, pueden hacer la famosa técnica de Seldinger, que ya la conocen todos. Meten su aguja, sale un poco de líquido, de pus, etcétera. Después meten la guía, retiran la aguja, meten los dilatadores y empiezan con el show de los dilatadores hasta que ya pueden meter el el drenaje. Aquí mi consejo es el siguiente, para que no tenga ningún problema, si tu drenaje es un 10 French, el que vas a poner, dilata a 11 o a 12 French. Tú vas a ver que cuando dilates a ese calibre, tu drenaje va a entrar como mantequilla, así como cuchillo de mantequilla, perdón. No van a tener ningún problema. Y lo más importante es que no le va a doler al paciente, porque si tú dilatas hasta 8 y dices, bueno, dilato hasta 8 y ahora sigue el drenaje de 10, no, vas a hacer llorar al enfermo, el drenaje se va a hacer como un acordeón y no va por ahí la cuestión. Entonces, cuando usen técnica de Seldinger, dilaten 1 o 2 números por arriba del French deseado de colocación de drenaje. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál es la posición ideal? Tienes una colección aquí y le metes un drenaje y lo drenas. Perfecto. ¿Por qué? Porque siempre hay que colocar el drenaje en la posición más declive del absceso. Llámese declive, fíjense esto estaría erróneo. Muchas veces nos contentamos, estamos contentos porque, ay, pues ya le di al drenaje al absceso, ya como sea, ya me puso el drenaje. Pero después resulta que no sale nada, porque el drenaje está puesto acá arriba y toda la colección se encuentra en la parte inferior. Entonces, pues esto conlleva que no sea funcional el drenaje. El drenaje siempre se tiene que colocar en la región inferior. Es decir, si el paciente está acostado porque está en terapia intensiva, el drenaje entonces lo tenemos que colocar en dirección a la espalda, a la parte posterior del paciente. Si el paciente deambula, está caminando a los pies. ¿Entienden? El drenaje funcionó para que drenes al menos la mayor parte de pus o de colección. Perdón. Las técnicas de protección no vamos a hablar mucho de ellas porque son un montón y ese es un tema aparte, pero bueno, nada más para los que no han escuchado de esto, pues son las técnicas para separar órganos y para proteger ciertos órganos como la hidrodisección o la neumodisección. Aquí tienen un esquema, por ejemplo, que metes algunos mililitros de agua para separar, por ejemplo, el hígado de la pleura o el colon del hígado, etcétera, y entonces el agua estéril, obviamente, y entonces ya te queda una ventana para poder entrar con tus materiales. Esas son las técnicas de protección.
Y como te digo, pues sirven para muchísimas cosas, ¿no? Disminuir riesgos. Hay un montón de técnicas, la hidrodisección, la neumodisección, puedes incluso usar un balón de angioplastia, meterlo y separar, al inflarlo creas un espacio. Hay cánulas curvas, esas cánulas las puedes modificar y entra incluso la aguja Roma, a veces en la dirección en la que tú quieres. Hay un montón de técnicas, pero como les dije, no lo voy a tocar este aspecto más que mencionarlo para que lo tengan un poco como recordatorio. Y bien, finalmente vamos a hablar de dos puntos, la anatomía del drenaje. Un drenaje tiene una anatomía, o sea, estás obligado a conocer tu material. Si tú no conoces tu material y estás ahí leyendo el instructivo a la hora de ponerlo, olvídate, está mal. Esto no hay ni, por lo menos búsquelo antes de la intervención en YouTube, en Google, verlo en YouTube o llámenle a un colega, pero conozcan el material. Miren, son las partes esenciales de un drenaje. Un drenaje siempre tiene la cabeza. Esta cabeza siempre, por lo general, tiene un pigtail. No todos tienen, pero los nuestros, por lo general, tienen un pigtail que sirve mucho para que no se salga el drenaje. Y ese pigtail está conectado a un hilo y a un sistema de seguridad que en los drenajes de argón es muy bueno porque lo enrollas, lo fijas y luego rompes esta especie de orejita y nadie lo va a tocar. Ujú. No gotea ni mucho menos, eso es algo muy bueno porque yo he visto otros drenajes de otras compañías que hasta que no los cierres está gotee y gotee y gotee pus y los de argón realmente me gustan por eso, ¿no? Porque son muy limpios, además de que tienen una cobertura, como pueden ver, muy brillante, que es la cobertura hidrofílica que permite que el drenaje entre muy bien. Después tienen los orificios de drenaje, obviamente. Tienes un cuerpo, todo este cuerpo del drenaje. Hay diferentes cuerpos, hay cuerpos largos, hay cuerpos cortos, dependiendo la profundidad en la que tú quieres meter tu drenaje. Y lo importante es que sepan que hay marcas y esas marcas son las marcas que te indican qué profundidad estás metiendo el drenaje, perdón. Y después tiene un conector, un sistema de conexión que es el que vas a conectar a la bolsa o a las extensiones de drenaje. Ujú. Los materiales de otros materiales no voy a hablar, las guías, etcétera, es otro tema. Pero de lo que sí voy a hablar, y es un material que necesito que lo entiendan y que lo sepan, es de este pequeño que está aquí, que es el sistema de fijación y la bolsa. ¿Por qué es importante? Porque si tú ya pusiste tu drenaje, que te costó uno y la mitad del otro colocarlo bien, y luego el paciente se lo saca porque no lo fijaste, sistemas de fijación muy interesantes, ¿no? La fijación adecuada del drenaje es crucial. Hay muchas técnicas, las dos más importantes es la sutura y el parche de fijación. Una de las dos tienes que utilizar por lo menos, o como lo hago yo, uso las dos, ¿sí? Este es un parche de fijación, hay muchos modelos, este es el parche que viene en los sets de argón, o al menos en los de Europa, y este es un drenaje que se pone en la piel, como pueden ver. Aquí ya ven mi drenaje bien puesto. Después tiene el hilito, que ya le puse el puntito. Y eh, después, como no me quedo contento porque le pongo el otro, como pueden ver, obviamente es una de las ventajas y se puede abrir y cerrar. Este es un velcro que se puede abrir y cerrar y conecta. Bueno, Ojo. perdón, ahí se cortó un poquito, si nos querés repetir eso de cómo se pone el dispositivo este. Sí, perdona. Este es un dispositivo que, como yo les mencionaba, yo siempre uso las dos técnicas, ¿no? Yo suturo mi drenaje y después le pongo el parche de fijación para estar seguro que el paciente no se lo va a arrancar. Aún así se lo arrancan, ¿eh? Porque los pacientes son bravos. Pero le pongo el parche este y este parche, como pueden ver, tiene varios sistemas en el cual el drenaje se dobla un poco, pero sin llegar a estrangularse, y aquí se fija con este velcro. Y es muy importante porque el velcro se puede abrir y cerrar dependiendo, es decir, tú puedes cambiar este parche por uno nuevo sin ningún problema en caso de que lo requieras cambiar. Y ojo, una cosa que a mí me gusta mucho es medir bien mis drenajes. Yo no dejo 3 kilómetros de drenaje afuera porque sé que se los va a arrancar el paciente. Entonces trato de dejar lo mínimo indispensable, unos 5 o 10 centímetros máximo y una llave de 3 vías para estar lavando el drenaje. Y aquí ya, bueno, vieron el drenaje, el parche cómo está, pero después obviamente se tapa completamente. ¿M? Y aquí ya vieron que ya empezó a salir ahí un poco de bilis de un bilioma que había. Bien, otra cosa que a mí me gusta y que yo hago es que cuando empieza a salir pus, pongo mi drenaje, etcétera,
saco toda la pus posible, saco 20, 30, 40, 100 mililitros hasta que no sale nada. Es decir, yo entrego al paciente con la bolsa vacía y ya no le sale nada. Y todo el mundo se queda así como pensando, ¿qué le pasó? O sea, ¿está funcionando o no? Le digo, es que ya no tiene nada. ¿Sí? Le hice un control ahí luego, después de ponerlo y ya sale el paciente sin pus. ¿Por qué? Porque si mucha gente lo hace, y mira qué bonito, lo mandan a la estación y la bolsa está ahí saliendo un poquito de pus, pero pues obviamente a veces pueden pasar muchas cosas de la sala de tomografía a la habitación del paciente y lo que puede suceder es que pues, algo suceda y ya no drenaste nada. Entonces, cuando esté saliendo saquen toda la pus posible y entreguen al paciente cuando, en lo posible, sin nada de pus, con una bolsa nueva, no con la bolsa llena ahí y a lo mejor se le cae por el peso. No es un trofeo el decir que ahí está la pus, mira, como muestra de mi calidad. No, al contrario, eso ya no debe de pasar. Limpia tu intervención y entrega al paciente bien. Y ojo, otro último consejillo es que yo la bolsa la pongo cuando el paciente lo meten a la cama, ahí ya conecto todo porque muchas veces conectan todo en la mesa del CT y pasan al enfermo y ahí es cuando chin se atora con algo y ya se le disloca el drenaje unos centímetros. Entonces, yo hago eso. Son recomendaciones, ¿no? Ok, háganlo como ustedes mejor les parezca, pero con mucho cuidado y si lo hacen así, se van a evitar muchos problemas. Bueno, y finalmente tu pregunta, el seguimiento del drenaje. ¿Cómo sigo un drenaje? Esto es fácil. Se deben de considerar varios puntos, ¿no? La posición del drenaje durante el tiempo, cómo se fijó, cómo está fijado, cómo evoluciona la colección, los débitos y el enjuague. Vamos paso a paso. El seguimiento del drenaje, pues obviamente es clínico. El paciente ya no está séptico, ya no tiene fiebre, y entonces en ese momento que ya está bien el enfermo, lo bajas a tomografía y vas a ver que el drenaje cambió y la colección cambió. Pero espérense que me equivoqué. Aquí primero empezamos con la posición, discúlpenme. La posición. Si tú ves que tu drenaje lo colocaste así y después vuelves a revisar tu drenaje y está 10 centímetros afuera, obviamente tu drenaje se movió. Y entonces puede que por eso pues ya no esté saliendo. Entonces, si hay un cambio de posición en el drenaje, lo que tienes que hacer es un control en tomografía, etcétera, para ver si está bien posicionado. Si tu drenaje se movió, ya cambio de posición es igual a dislocación. ¿Entendido? Segundo, si tu colección el paciente está mejorando clínicamente y tu colección la controlas con un CT y es menor o desapareció, entonces es la hora en la que tú puedes decir, redujo de tamaño, entonces está bien, mejoría técnica, mejoría clínica, fuera el drenaje. Ujú. El débito. Si tú ves que el drenaje al principio sale mucho, y después no sale ya nada, bueno, pues es un signo y el paciente está bien, es un símbolo de mejoría. Entonces llevas al paciente un control y entonces puedes retirar el drenaje. Pero aquí hay un asterisco. Menor débito también puede significar que de pronto el drenaje se tapó. Entonces, por eso es importante, lo que yo hago es enjuagarlo con 10 mililitros de solución salina estéril 2 veces por día, no más. Yo no le meto ahí los litros ni a las pancreatitis, ni mucho menos. Como les dije, yo saco todo y ya. Ujú. Hay cirujanos que les encanta el lavado, pero pues muchas veces no es, te digo, pasas a otros compartimentos. Solamente enjuaguen su drenaje 2 veces por día, den esa indicación y con eso el drenaje se va a mantener funcional y así pueden controlar el débito real de un drenaje. ¿Ok? Entonces los criterios de retiro, como pudieron ver, son todos. No es uno de ellos, sino la suma de todos ellos. Ajá. Eso es para que retires un drenaje. Y bueno, pues con esto dimos un panorama a la carrera de muchas cosas. Espero que les haya gustado. Les agradezco muchísimo mis datos ahí abajo. Y agradecer nuevamente a los patrocinadores, Argón. Mónica Rosso, que nos apoyó y nos sigue apoyando y esperemos contar con su apoyo muchos años más. Y Academia CID y a todos los colaboradores que están haciendo posible esto para que nos sigamos educando en intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas Pre- gracias, Rubén. La verdad que clarísima la charla. Los tips que nos fuiste dando de toda tu experiencia. Acá Mónica Rosso también se suma a darte estas gracias. Y
Acá hay una otra pregunta que dice, ¿cómo seleccionamos el diámetro del drenaje? Bueno, el diámetro del drenaje, ¿me ven o no me ven? Sí, 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 te vemos Yo me perfecto, Rubén. veo. No, el diámetro del drenaje es dependiente obviamente del tamaño de la colección, un número uno. Una colección muy pequeña como la que les mostré, que estaba debajo de la piel, pues no le vas a poner un drenaje muy grande porque primero no hay espacio para meterlo, ¿sabes? O sea, eso tienes que saber que el drenaje tiene que tener un espacio y tiene que ser un espacio donde quepa el drenaje. Desafortunadamente los drenajes más delgados, los 8 French, los 6 French, no drenan mucho porque son muy delgados. Entonces, si tu colección es muy espesa, tendrás que irte a diámetros de drenaje mucho mayores de 12 a 14 French, porque ahí sí te va a permitir que la bilis fluya por el lumen del drenaje. Entonces, el tamaño en cuanto al lumen se da más bien por el tipo de colección que tienes, por el espesor de la colección. Y la longitud, obviamente, pues te la da la localización. Buenísimo, Rubén. Y Ana Casado hace otra pregunta interesante que es, eh, ¿cuándo decidís dejar un drenaje? ¿En todas las colecciones tenés alguna medida, algún diámetro en que solo aspirás y nada más? Sí, sí, buenísima pregunta. Sí, hay veces en que nada más no hay, el drenaje es muy pequeño, tú lo aspiras y ya no hay nada. Entonces, pues no le meto drenaje porque muchas veces, como te dije, el drenaje también es una vía de entrada de cosas. Entonces, si tú a la hora de aspirar drenaste todo, pues, o sea, tomo una muestra y resulta que el drenaje, Perdón, perdón, Rubén, ahí se cortó un poquito. Si aspirás todo, si aspiro todo, pues, normalmente estoy hablando de colecciones muy pequeñas, ¿eh? Si aspiro todo sí. de una colección súper pequeñita, un absceso, por ejemplo, después de una colecistectomía, a veces pasa que lo agarras rápido y dices, bueno, le aspiro un poquito y salió todo, pues ya no le metes nada, el paciente está con antibióticos y logra el paciente sin drenaje sanar esa infección. Pero eso es muy poco, ¿eh? O sea, realmente, bueno, depende del tamaño. Como te dije, a veces no te cabe ningún drenaje, entonces pues le metes, solo lo aspiras y punto, y lo puedes aspirar hasta dos veces. Aunque tengo entendido y yo no lo sé de todo, pero bueno, a veces no es tan fácil poner un drenaje tan pequeño, yo lo sé. Bien, perfecto. Rubén, otra cosa en cuanto a lo que nos decías de esto de la pantalla dentro de la sala, del entrar y salir, cuando uno no tiene esto. Pregunta si a lo que te referías no es tener la pantalla en la sala y estar haciendo el CT fluoroscopy para ir apretando el pedal, viendo la pantalla todo el tiempo y guiando la aguja momento a momento, sin necesidad de hacer esas pequeñitas tomografías cuando uno sale de la sala, ¿no? Claro, a eso me Listo, refería. a eso. ¿Es la pregunta o Perfecto, es el...? muy bien. Sí, Y no hay mucha más. Hemos contestado todas las preguntas, Rubén, así que, bueno, muchísimas gracias por esta charla y todos estos tips de tu experiencia. bueno, pues si no hay más preguntas, no sé si también agradecer nuevamente a ustedes, a ti por moderar de esta manera tan agradable, tan simpática. Me gustó mucho colaborar contigo y esperemos que se repita. Invitarlos a los siguientes webinares que también Argon va a patrocinar, son igualmente muy interesantes y desearles buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias. Chao, Rubén.